Bueno, seguimos con nuestra lista de videos acerca de la aplicación de la derivación en problemas de máximos y mínimos. En este caso tenemos un problema geométrico donde dicen que se quiere construir un envase cilíndrico de base circular. El volumen del cilindro deberá ser 64 centímetros cúbicos y nos piden hallar las dimensiones que debe tener para que la cantidad de lámina empleada sea mínima. Bueno, hemos visto que estos problemas los podemos afrontar mediante una serie de pasos. Vamos aquí a tratar de no nombrarlos, a irnos acostumbrando a dejarlos atrás, pero quienes quieran, recuerden los dos primeros videos, nos listan de alguna forma esos pasos en la medida que vamos resolviendo el problema. Entonces, en este caso, voy a traer solo los pasos, digamos, básicos. El primero es tratar de dibujar el problema. Miren, este es o por lo menos una muy buena representación, diría yo, de un cilindro circular de base o un cilindro circular. No hay que decir, cuando decimos cilindro circular, pues ya queda establecido que la base es circular. Bueno, entonces identifiquemos qué nos está diciendo el problema. Nos están diciendo que el volumen del cilindro deberá ser de 64 centímetros cúbicos. Recordemos que en este tipo de problemas siempre tenemos una ecuación, que es la que llamamos la ecuación de restricción, y la otra ecuación es la ecuación que tenemos que maximizar o minimizar. En este caso, minimizar. Miren, están pidiendo las dimensiones para que la cantidad de lámina empleada sea mínima. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que minimizar el área. Miren que la cantidad de material, la forma de medirlo es área, el área de esta tapa, el área de esta tapa de aquí abajo, y el área que rodea el cilindro, o sea, todo esto que tenemos aquí alrededor, ¿cierto? Esa es la que tenemos que minimizar, pero primero, antes de pensar en esa función, pensemos en la función de restricción, y es que, como sea que construyamos este cilindro, siempre vamos a tener que tener 64 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué dimensiones me van a determinar un cilindro? Miren, el radio, o sea, inclusive a poner aquí en otro color, este es nuestro radio, pues mejor lo ponemos inclusive aquí en negro, y la altura. Si recordamos algo de geometría, recordemos que el volumen del cilindro es el área de una de las tapas, en este caso πr2, que es el área de una circunferencia, por la altura del cilindro. Entonces simplemente dos variables me van a determinar este cilindro, ya que el volumen, recordemos, es pi, esta es una fórmula, r al cuadrado por h. En este caso, este pi r cuadrado por h va a ser igual a 64, o sea, nos están dando esta b. Esta es la primera ecuación que llamamos la ecuación de restricción. O sea, como sea que construyamos el cilindro, siempre va a tener que tener 64 centímetros cúbicos. Por eso se llama de restricción. Ahora, ¿cuál es la función que tenemos que minimizar? El área de este cilindro. El área del cilindro es la función a minimizar. Y de hecho nos piden encontrar las dimensiones, o sea que las dimensiones que hacen mínima esta función son esas variables de las cuales esta función área va a depender. Miren, el área de este cilindro va a ser el área de la primera tapa, de esta tapa que tenemos aquí y de esta que tenemos aquí abajo. Como son dos circunferencias, vamos a tener 2 veces pi r cuadrado, ambas comparten el mismo radio, ¿cierto? Entonces 2 veces pi r cuadrado. Recuerden que el área es pi r cuadrado, pero como son dos tapas es pi r cuadrado, inclusive pongámoslo aquí. Esta es pi r cuadrado y esta área de acá, esta de aquí y esta área de acá es pi r cuadrado. Ahora, el problema, digamos, más complejo en este problema es encontrar, voy a repetir el problema, es encontrar el área lateral del cilindro. Miren que si yo estiro ese cilindro, yo podría estirarlo, ¿cierto? Y si lo enrollo, puedo formar este cilindro. Si yo encuentro el área de este rectángulo, que es el que enrollo, puedo encontrar el área lateral del cilindro. Miren, ¿cuánto mide esta altura? Es h. ¿Cuánto mide esta longitud? Esta longitud
la podemos hacer mediante la longitud de la circunferencia. Recuerden que la longitud o la longitud del círculo es igual a pi por el diámetro, o sea, a 2 veces el radio, porque el diámetro es 2 veces el radio por pi. Entonces tenemos 2 pi r. O sea que el área lateral de este cilindro va a ser igual, y vamos a escribirlo aquí dentro, es igual a 2 pi RH. O sea que vamos a tener que el área total es igual a 2 pi r cuadrado, que son estas dos circunferencias de azul, y en rojo, y esta área que tenemos marcada aquí en rojo de este cilindro, que cuando lo estiramos es h por 2 pi r. Recuerden que esta longitud es esta longitud de acá. Entonces va a ser igual a 2 pi r2 más 2 pi RH. Entonces ya tenemos, atención, una segunda ecuación, que esta segunda ecuación es la función a minimizar, en este caso área. El problema es que esta función en este caso depende de dos variables, del radio y de la altura del cilindro. Y para nosotros poder encontrar los valores críticos que minimizan esta función, debemos tenerla expresada en términos de una sola variable. Para eso es que utilizamos siempre esta ecuación de restricción, porque de la ecuación de restricción yo puedo despejar una de las variables y sustituirla en la otra ecuación. Entonces vamos a utilizar la ecuación 1 para hacer eso. Ya no necesitamos más nuestro dibujo, podemos quitar todo lo que tenemos alrededor del dibujo. Al final sí voy a necesitarlo para hablar de... Inclusive a poner otra vez el área aquí, que nos quede en otro color, no en negro, para que se vea un poco más. Tenemos, esta es la función. Y no necesitamos lo que tenemos aquí abajo. Vamos entonces a despejar de la primera ecuación cualquiera de las dos variables. Miren, nos podemos ver tentados por despejar R2, pero al despejar R2, aquí yo voy a necesitar R, entonces necesito sacar raíz cuadrada. Creo que se nos complica un poco. Yo creo que la mejor es despejar H. H va a ser igual a 64 dividido pi por R2. Miren, esta expresión que está multiplicando pasa aquí a dividir. Lo llamamos 3 y sustituimos 3 en 2. Entonces, finalmente, el área, en función de quién, de h, del radio, que todo va a quedar con radio, va a ser 2 pi R2 más 2 pi R, que multiplica a h. Pero es que h es 64 sobre pi R2. Miremos que aquí podemos simplificar pi con pi. Tenemos un r cuadrado, con este r se puede cancelar y ya simplemente vamos a tener nuestra, ya no necesitamos esto aquí, sí voy a poner un poco más delgada la tiza, o nuestra tiza virtual, para que nos quede a en función del radio es igual a 2 pi r2 más, miren, 2 por 64 es 128 sobre R. O lo mismo, tener R abajo es lo mismo que tener R a la menos 1. Me gusta escribirlo en esta forma porque como ahorita vamos a tener que derivar esta función, entonces es mejor tenerlo así. Entonces miren, ya tenemos la función en términos de una sola variable. Cuando encontremos la función que necesitamos maximizar o minimizar en términos de una sola variable, lo único que tenemos ahora sí que hacer es aplicar el cálculo diferencial, que nos dice que una función tiene un máximo o un mínimo donde la derivada se hace 0. Entonces, ya no necesitamos, o por lo menos no por ahora, estas ecuaciones. En caso de que las necesitamos, las volvemos a escribir y vamos a encontrar la derivada de a en función de r. Entonces, la derivada, o a' de r va a ser igual, miren, vamos a despejar, a derivar con respecto a r, entonces 2 por 2, 4 pi r, se le resta 1 al exponente, este menos 1 pasa aquí a multiplicar, menos 128 r a la menos 2, que le restamos 1 al exponente, ya tenemos la derivada. A continuación, simplemente tenemos que igualar la derivada a 0. Recuerden que los valores críticos de una función donde pueden haber máximos o mínimos es donde la derivada se hace 0.
Entonces esto igual a 0, vamos a tener, miren, como ya es una ecuación igualada a 0, yo puedo dividir todo por 4. Para que sea más simple, vamos a tener entonces que pi por r, recuerden que dividir por 4, 4 dividido 4, y 128 dividido 4, esto es 32, menos 32, r a la menos 2 es igual a 0. Esta es la ecuación que tenemos que resolver para r. Este r a la menos 2, en realidad, para resolver la ecuación nos queda mejor tenerlo de esta forma, igual a 0. De donde, miren, este R2 pasa aquí a multiplicar, tenemos pi r al cubo menos 32 sobre R2 igual a 0. De aquí tenemos que despejar a R. Miren, R tiene que ser distinto de 0 para yo poder pasar esta expresión que está aquí a multiplicar por 0. Recuerden que cuando tengo un cociente en una ecuación y tengo una variable en el denominador de una ecuación, tengo que decir que esa variable o el denominador, de hecho, que a veces esa variable está acompañada de un número, el denominador tiene que ser distinto de 0. De hecho, r cuadrado, y voy a escribirlo por aquí, es diferente de 0. Bajo esa salvedad sí puedo decir lo siguiente, y es que pi r al cubo menos 32 es igual a 0, porque pasé este a multiplicar bajo esta condición. Miren, de acá tenemos que despejar r al cubo. Podemos simplemente pasar el 32 al otro lado y el pi a dividir para resolver rápidamente la ecuación. O sea, r al cubo, es igual a 32. Miren, paso a sumar y este pi que está multiplicando pasa a dividir, un poco más ágil. Tenemos que r al cubo es 32 sobre pi, pero a mí no me interesa r al cubo, a mí de hecho me interesa r y h, porque me están pidiendo las dimensiones. Vamos a pensar en r. R es raíz cúbica a ambos lados, raíz cúbica de 32. Recuerden que 32 se puede expresar como 2 a la 5. Entonces podríamos decir que esto es 2 a la 5 tercios, si quisiéramos hacerlo de esa forma y simplificar un poco, dejar 2 por raíz cúbica de 4, etc. Pero voy a suponer que no tenemos ese tipo de conocimiento. Y simplemente vamos a decir que esto es 32 sobre pi raíz cúbica, que es lo que me interesa. Este es supuestamente el radio que podría ser el mínimo, el que minimice esta función de área. Ven que esta es la función que estamos minimizando. En términos solo del radio. Tendríamos luego que encontrar h, pero h lo encontramos con la expresión de volumen que teníamos. Ahora, ¿cómo sabemos si en realidad este radio sí minimiza esta función? Para saber si en realidad lo hace, hay varias alternativas. Una es analizar crecimiento y decrecimiento, o la otra es utilizar la regla de la segunda derivada. Soy más amigo de utilizar la regla de la segunda derivada. Recuerden que si derivamos por segunda vez esta función a, o sea, la derivada de esta prima, y sustituimos este valor y encontramos que al sustituirlo tenemos un valor positivo, vamos a tener un mínimo. Si encontramos un valor negativo, vamos a tener un máximo. Entonces vamos a derivar esta función y vamos a averiguar qué sucede. Vamos a derivar nuevamente a' para encontrar la segunda derivada. Entonces tenemos a segunda es igual, la derivada de esto es 4pi menos 2 que baja, menos por menos da más, 2 por 128, vamos a dejar simplemente expresado. Esto es r a la menos 3. Miren que si sustituimos esta expresión acá, que en realidad es 4pi, vamos a simplificarla, esto es 256 sobre, bueno, voy a hacer la fracción de este estilo para que nos quede más espacio, sobre r al cubo. Miren que si yo sustituyo esta expresión aquí, voy a tener una raíz cúbica al cubo, se elimina la raíz, me queda 32 sobre pi, 256 dividido entre 32 sobre pi más 4pi va a ser un número ¿qué? Positivo. O sea que la segunda derivada, a mí ni siquiera me interesa el resultado, me interesa solo saber si es positivo o no. La segunda derivada evaluada en la raíz cúbica de 32 sobre pi es mayor que 0. Como es mayor que 0, decimos que tenemos un mínimo. Entonces tenemos un mínimo en este valor. Ahora, como tenemos un mínimo en este valor, ya encontramos una dimensión. Ahora,
¿Cuál es la otra dimensión que me interesaba? H. Para encontrar H, ya no necesitamos más la derivada. Recordemos la relación que teníamos entre estas dos variables, entre R y H, y era que el volumen del cilindro, vuelvo a escribir aquí, el volumen del cilindro, que es igual a 64, a su vez es igual a pi por R cuadrado por H, de donde H es 64, ya lo habíamos hecho, lo llamamos la tercera ecuación, 64 dividido pi R cuadrado. O sea que H en este caso va a ser igual a 64 dividido raíz cúbica de 32 dividido pi, todo esto al cuadrado, porque es radio al cuadrado, por pi. Bueno, ese pi está aquí adelante, vamos a ponerlo aquí, el orden de los factores, no altera el producto, el resultado. Entonces, este es H. Entonces ya tenemos H y tenemos R. Pero a mí me pidieron también hallar las dimensiones que tener para que sea mínima. En este caso, lo que estoy minimizando es A. Si quiero saber el valor del área mínima, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tengo que sustituir este valor que encontramos aquí del radio en esta función y utilizar una calculadora para hacerlo. Sustituimos aquí y aquí y listo. Encontramos el área mínima, encontramos la altura para que esa área sea mínima y aquí tenemos el radio para que esa área sea mínima. Miren que efectivamente lo que estamos minimizando acá es un gasto de material que puede representarse también como menor costo para una compañía que esté fabricando, por ejemplo, unos enlatados. Y es de ahí el hecho de la importancia de conocer estos conceptos de máximos y mínimos que nos pueden permitir resolver problemas reales. Miren, si lo pensamos bien, este es un problema donde el volumen del cilindro es el 64 centímetros cúbicos. Supongamos que este es un enlatado de arvejas. Y una de las condiciones de venta del producto es que tenga 64 centímetros cúbicos o que tenga X cantidad de gramos, que ya está medido normalmente, ya le han establecido un volumen. Eso varía, rara vez es tan preciso. Entonces ya tienen una lata que es de un volumen determinado y quieren minimizar el costo de material. Supongamos que esta lata la van a hacer en aluminio y la forma de minimizar el costo del material es minimizando el área. Entre menos área tenga, menos material tengo que consumir.